Hola, bienvenidos a una nueva sesión de dosis de tiempo. El día de hoy vamos a hacer una comparación más o menos directa, pero no tan directa en verdad, entre dos cafés. Y esto solamente como a modo de ejemplo de algo que quiero hablar, que es básicamente la diferencia entre cafés limpios y cafés como funkies. Eh, este es un café que tengo, ambos los tenía congelados. Este es un Kenia de Gitembe de 3 ciclos. Este lo tenía congelado en verde y lo tosté en noviembre del año pasado, el 7 de noviembre del año pasado. Entonces igual lo dejé reposar como un mes antes de congelarlo y ahora lo voy a sacar como un poco más rápido. Este, que no está marcado, pero lo tenía dentro de una bolsa que estaba marcada también congelado, es un ombligón natural, o, bueno, lavado con una fermentación extendida y como más funky, ¿cierto? De Finca Paraíso 92, y este es el que usó Dina en el Nacional de Barista 2024. Entonces estos son dos cafés como que igual los quiero tomar como a modo de ejemplo. Quería ambos cafés que sean como buenos ejemplos de lo que voy a hablar, que son tanto un café lavado más como tradicional, eh, limpio, ¿cierto? En el sentido como de que no tiene sabores como a fruta en fermento, no tiene como sabores como demasiado intensos, no, nada como demasiado exótico, pero igual es un muy buen ejemplar como de el perfil de cafés, por ejemplo, de Kenia. Este fue por mucho tiempo mi Kenia favorito, eh, y por eso guardé también tanto tostado como en verde. Creo que ya no me queda en verde porque lo tosté todo para congelarlo y tenerlo como listo. Y este ombligón, por lo que probé, es un café que, claro, tiene una fermentación extendida, es una fermentación un poco más controlada. Eh, Me parece que en un bioreactor con la adición de levadura y muchas de las cosas que están haciendo más seguido en Finca Paraíso 92, que pueden encontrarlo como en Black Drop, ¿cierto? Y en algunos otros lugares. Eh, pero claro, tiene sabores como que de repente no son muy marcados, que para competencia es como la estrategia tradicional hoy en día, que es usar un café que tenga sabores muy marcados, muy fácil de describir, pero que no necesariamente sea como algo que queremos tomar todos los días o que sea tan representativo de la región de donde se cultiva, de la gente, como lo que hace la gente en ese país, lo que de manera muy amplia se le dice como terroir, ¿cierto? Al final esto es como full proceso, por sobre cómo sabe la variedad, por sobre cómo sabe como el café, a partir del cuidado que se tuvo por el productor en el cultivo. Entonces, son como dos enfoques súper distintos, ¿cierto?, de café, y los quería preparar de una manera como que me hiciera un poco de sentido en cada uno, y un poco hablar de esas diferencias. Yo no soy como full metido en esta pasta hoy en día. No me gustan tanto los cafés que sean como tan intensos en proceso, pero hay algunas excepciones que yo creo que tienen su lugar igual en el mercado. Y de nuevo, no por esto estoy diciendo que esté mal que a ustedes, por ejemplo, les guste este café. Todo lo contrario, de hecho, como bacán que les guste. Solo que vengo a hacer un poco como la apología a como el café limpio y como balanceado y redondo y fácil de tomar, eh, que también tiene como sabor a café, ¿cierto? Mientras que hay otros cafés que también, además de como el típico sabor a café, si es que está, siempre hay mucho como es casi como hay como una perspicacia como sobre, ¿tiene algo adicionado realmente? ¿Es como un cofermento o es un café infusionado directamente? Y algo como que igual Finca Paraíso 92 ha ido como eh, esa línea como que la ha ido navegando un poco y ha hecho como un poco más difusa. Y muchos otros productores en Colombia también y en otros países, pero principalmente en Colombia, han sido un poco como de hacer cafés muy intensos, muy exóticos, muy como rebosantes de fruta en taza, a veces, y diría que más que algunas veces, como bastante seguido, como fermentaciones suficientemente extendidas para que haya como sabores que alguna gente le pueda reconocer como aceituna, ¿cierto? Sabores más como hacia, no sé, una acidez como casi avinagrada. Y en esos casos, porque los cafés son tan intensos en algunas notas, suele pasar desapercibido también algunos defectos que también seguimos reconociendo, como el fenol, como el moho en algunos casos, pero principalmente el fenol, que yo cuando lo pruebo en una taza normalmente lo encuentro como un sabor casi como un plástico que estuvo al sol. Es como esa la sensación, como una manguera que estuvo al sol, es como esa sensación como de plástico que encuentro en taza y que es bastante desagradable, pero que es un indicativo también como de problemas en el secado. Y más allá de eso también estamos hablando como de un café, este es un café que se usó para una competencia, ¿cierto? Que pasó por todo un proceso como de selección también, pero normalmente pasa con estos cafés también de que son cafés que tienen mucho más Quakers, que tienen mucho más granos defectuosos, simplemente porque si uno toma toda la producción de la cereza, por más que la cereza sea madura,
de buen color. La separación como por densidad de los flotadores cuando uno está como preparando el café, eso puede perderse de una manera mucho más fácil cuando hay como una fermentación más extendida, como en bolsas, por ejemplo, o algún bioreactor, porque no está esa etapa al final como de separación. No digo que sea el caso de Finca Paraiso 92, pero es el caso de algunos cafés que me ha tocado probar y preparar y tostar, en que, claro, por ser procesos más extendidos, tienden a tener como mucha más proporción de Quakers y o granos defectuosos. Que no necesariamente afectan tanto en taza como uno pudiera pensar, pero es algo como que igual a tomar en cuenta. Bien, entonces lo que voy a hacer es preparar ambos cafés. No lo voy a preparar en la misma cafetera porque lo voy a preparar como lado a lado, pero voy a hacer como tomar en cuenta más o menos como de qué café estamos hablando y cómo lo prepararía para el Kenia Kitembe, ¿cierto? Voy a usar la Orea, la voy a usar con la base clásica, ¿ya? Que le he estado tratando de dar como un poco más de uso, porque normalmente uso la base Fast, está la Orea versión 4 que se le cambia la base. Y claro, es una base que debería tener un poco más de contacto el filtro con la cafetera, lo cual me debería llevar a poner un poquito más grueso quizá. Pero con este Kenia me he dado cuenta de que en verdad con molindas bastante finas el flujo igual es rápido. Es un café súper denso. Este es un Kenia AB, que tengo hace bastante tiempo y ya lo tengo más o menos como muy conocido. Mientras que para el... Yo diría que voy a usar la 6001. No la 02 porque creo que acá deben haber menos de 20 gramos y por la 02 yo normalmente uso idealmente sobre 22 gramos, 25 gramos es como mi base, mientras que para la 01 puedo usar perfectamente 20 o menos y no tengo problema como por la profundidad de la capa. Y acá probablemente voy a poner un poco más grueso, ¿ya? Entonces para que tenga como ese ojo de cómo lo voy abarcando. Vamos a ver si tengo... Bueno, ¿dónde me quedan filtros? Parece de 0,1, así que 0,1 de 0,2. ¿Ya? Son filtros de B60 común y corriente. ¿Ya? Y tengo acá agua preparada ya. Me voy a controlar el zoom. Tengo agua preparada ya y que ya está manteniéndose caliente. Tengo el agua a 90. Últimamente no uso agua particularmente alta en temperatura. Voy a poner este primero porque este es súper invasivo igual. Y tengo 22 gramos. ¿Ya? Entonces este el JX Pro lo tengo en 0, 10, 20, 30 y yo diría que vamos a ir como al 36 más o menos, un poquito más grueso de lo que normalmente hago para este café, pero es como para tener un perfil similar. Algo que me he dado cuenta es que, bueno, por lo menos en tueste se comportan muy distintos estos cafés. Los cafés con un proceso más extendido tienden a ser muy volátiles o tienen que como agarrar temperatura muy rápido. Mientras que los cafés lavados como que tienden a requerir más energía para llevarlo a temperatura. Pero también un poco algo que igual quizá también es un poco una desventaja de estos tuestes. Estos son súper sensibles a temperatura, en la medida en que también, si yo quiero, por ejemplo, un tueste como ligero, casi que tengo que tostar, bueno, perdón, voy a dejar esto acá, casi que tengo que tostar como mucho más ligero de lo que pensaría, porque el color es distinto, en la misma temperatura, en los mismos tiempos, con el mismo desarrollo, con la misma pérdida de masa incluso, el color es mucho más oscuro y eso igual se nota en sabor. De nuevo, el color va a ser como el principal indicador de cómo sabe el café finalmente. Y claro, por ejemplo, entre estos dos, probablemente, y esto como solamente tomando un número como de referencia, quizá hay como 5 grados de diferencia en temperatura final, pero como que no se nota mucho esa diferencia. Entonces yo puedo tostar como a temperaturas mucho más altas en lavados sin problema, manteniendo como un color relativamente ligero, mientras que acá es un poco más difícil y tiendo a tostar por debajo de parámetros como más comunes. Y eso yo creo que es una desventaja en gran medida para los cafés con todo o sea, con el proceso más intensivo, eh, justamente porque son difíciles de tostar y como que te sacan, te descuadran un poquito de lo normal como al aproximarte al tueste. Eh,
Entonces, si uno está tostando como, como visualmente, ¿cierto? Y está como tratando de llegar con el primer tueste más parecido al que queréis llegar, probablemente vaya a pasarte en un principio. Y eso es algo como que igual hace eco a la experiencia que me han dicho muchos otros tostadores sobre este tipo de café. Porque hay cafés que andan dando vuelta que son como de 400 horas de fermentación. Y esos cafés casi que hay que como meterlos a la tostadora y secarlos al tiro. Eh, Obviamente exagerando. ¿Ya? Ya, entonces tengo acá ya el café de Kenia molido. Y elegí estos dos para compararlos porque también creo que en descriptores son súper similares, pero se expresan de manera muy distinta. Ambos tienen sabores a frutas tropicales más o menos marcados, mientras que este se va como más a guayaba, a maracuyá, pero casi como flor de maracuyá, como de la pasiflora. Es una flor, o sea, es una fruta tropical como delicada y como dulce, pero no como pasosa, no demasiado intensa, no demasiado ácida tampoco. Este tiene esos descriptores igual, pero se va más como hacia el yogur de maracuyá y es como una maracuyá como muy clara, muy intensa, muy como golpe en la cara. Eh, y de nuevo, son como dos perfiles que son más o menos, si uno lo ve como en papel, como la descripción, son súper similares, pero son muy distintos en taza. Entonces, también un poco hacerme cargo de que también a veces las descripciones del café tienden a fallar por parte de los tostadores, y de eso también he sido culpable, eh, porque simplemente no tenemos como el lenguaje para transmitir la diferencia real entre, por ejemplo, un tueste de un café como este y un café como este. Voy a hacer así. Voy a mojar un poquito el filtro acá. Tengo agua a 90, como les decía. Ahora creo que un poco uno de los problemas que tiene como esa comparación entre tuestes, o sea, de cafés como limpios y más como funky o como menos limpios, es un poco esa connotación que le damos a los cafés como con proceso más exótico o más intenso o más, digámoslo así, como presente, ¿cierto? La connotación que se le da al final es que es un café más sucio, ¿cierto? Y yo creo que eso es un poco un problema que tenemos en el lenguaje, pero en la práctica cuando nos referimos como a cafés limpios, nos referimos a cafés que no tengan como nada que pueda ser como relativamente áspero, como, o demasiado como intenso, eh, demasiado en cualquier caso, ¿cierto? Y eso quizás también va un poco de la mano con que los cafés lavados tienden a tener como un residual, o retrogusto, postgusto, como le quieran decir, un poco más suave, menos áspero, que yo también creo que va asociado un poco al tueste. Creo que en tuestes, si yo por ejemplo tuesto a X color, digamos, no sé, 100 Actron, para cafés lavados normalmente, y encuentro como que a mí me gusta ese Actron como para cafés lavados, probablemente va a estar apuntando como a 102, 103, que es un poco más ligero, en tuestes de naturales. Y es un poco mi experiencia como, de nuevo como tostador, como lo que he preferido. Eh, y en esos casos, claro, no encuentro que haya una diferencia como de limpieza per se entre un café y otro, pero creo que es mucha correlación que se va dando netamente porque, de nuevo, es más difícil tostar estos cafés sin, de alguna manera, sobre tostar. Pero claro, no haría como la generalización de que los cafés naturales o los cafés con procesos extendidos sean en general más sucios. No es un poco eso, sino que son más intensos, son un poco más controversiales también por lo mismo. Voy a ver cuánto de café hay acá. 22 también. Vale, entonces vamos a hacer 22 y 22. Y claro, esto ya tiene como un aroma más intenso, casi como algo como un chicle de maracuyá, como una gomita de maracuyá. Es como esa sensación. No sé si cuando han probado, por ejemplo, como las gomitas como de los chinos, como de las gomitas coreanas, casi como que el aceite de la gomita, como que tiene ese aroma más marcado. Es un poco como la sensación. Es una sensación de una maracuyá como casi más artificial. Que no creo que esté mal que los cafés sean así, pero al final no es mi preferencia. Eh,
aunque se puede perfectamente disfrutar y yo cuando digo que no es mi preferencia no es como que no me voy a tomar ese café, digo como que quizás no lo compraría para tomármelo todos los días en la casa, eh, o bien como que, no sé, tomaría un poco menos o lo guardaría para más tiempo. eh, Creo que son buenos cafés como para introducir un poco a la gente al café especialidad, pero como a la parte más exótica, la parte como de competencias, por ejemplo. Creo que las competencias tienen también un poco el problema de que porque algo se usa en competencia, como que se valida hasta cierto punto, la gente como que piensa como, ah, es bueno porque lo usan en competencia, y no diría que eso es particularmente así, como que en competencias muchas veces pasa que la gente, de nuevo, usa algo como que estratégicamente tiene sentido, eh, pero que no tiene necesariamente tanto sentido como por el lado de consistencia y como estabilidad del producto y también transparencia y cosas así, eh, que realmente son más como dificultades para las cafeterías o para la gente en la casa, no necesariamente para el escenario de competencia. Las competencias uno quiere básicamente ganar puntos y hay gente que lo hace de manera eh, con más probidad, diría yo, o con menos probidad. Hay gente que como que el fin justifica los medios, eh, pero de nuevo un poco el problema que tiende a pasar con este tipo de cafés es que son difíciles de manejar bien, son difíciles de producir bien, son difíciles de llegar a un perfil que sea estable. Y claro, es como alto riesgo, alto beneficio, pero un poco el problema es que, de nuevo, o sea, eso al usarlo en las competencias y tener como la digamos, la palestra, como el escenario que tiene, eh, termina siendo como un incentivo súper potente para productores para hacer cosas así de riesgosas. Pero nadie después les responde cuando pierden una producción porque el café tuvo un sobrefermento, un moho, algún problema con el secado, porque quisieron extender la fermentación 10 veces más de lo que debió haber durado. Entonces ese tipo de cosas como que son complejas. Sí, es como en la cara como esa maracuyá. Y de nuevo, todas esas como consideraciones yo creo que igual como consumidores quizás no somos responsables de ellas, pero tenemos como que estar al tanto. Y al mismo tiempo, uno igual determina como que qué cosa le va bien o mal en función de qué es lo que uno compra. Que ahora, si bien tengo en ambos casos 22 gramos, como les decía, molí un poco más grueso acá, porque estos cafés tienden a taparse un poquito más. Eh, por lo menos en mi caso, como que tienden o en mi experiencia, tienden a ser un poquito más frágiles, tienden a producir un poquito más de finos. No tanto como un café de Etiopía o un café descafeinado, pero, pero sí se ve un poco esa tendencia. Y lo otro es que la cama de café acá va a ser más profunda porque el filtro es más angosto. ¿Ya? Creo que esto lo puedo ajustar un poquito más hacia arriba. Entonces, 22 gramos para este tipo de cafés, y bueno, para ambos cafés en verdad, como que yo tendría la tendencia como a usar 1,16 más o menos. Pero ahí un poco lo que determina esa decisión es qué perfil de taza quieren. Si quieren un perfil de taza un poco más limpio, un poco más balanceado, un poco más redondo, que no sea ni demasiado ácido, ni demasiado intenso, ni demasiado amargo, ese tipo de cosas, y esa amargura obviamente va a depender un poco del tueste, ese tipo de cosas las van a encontrar en ratios más extendidos, es decir, una 15 para arriba, por ejemplo. Si quieren un perfil un poco más intenso, un poco más jugoso, más exótico, por decirlo así, un poco más intenso en aroma, ¿cierto? Como con más expresividad, sacrificando balance, pueden apuntar como a una 15 para abajo, ¿cierto? Eh, Ahora, usando 1 a 22, perdón, por 15, sería 330, ¿ya? Entonces, si yo hiciera el 330 para estos dos, sería 1 a 15 en ambos casos. Lo que voy a hacer es que voy a usar, yo creo que aquí voy a usar una 16 y aquí voy a usar una 15 directamente, porque netamente siento que este va a beneficiarse por un poco más de balance eh, y va a ser con un poco más de claridad, va a tener con un poco más de balance y voy a tratar como de apuntar como a de nuevo, puedo tomar la vía de explotar, ¿cierto? Como sacarle como todo el provecho posible a esa como intensidad de este, o puedo apuntar como a
balancearlo y como redondearlo, y viceversa. Acá, por ejemplo, este café que es más balanceado, más como, eh, digamos, como más, de nuevo, convencional, este café podría apuntar a hacerlo un poco más expresivo, un poco más intenso, en vez de como mantener ese balance. Entonces, en la práctica como que de nuevo depende de lo que quieran hacer y una de sus principales herramientas para eso es el ratio, ¿ya? Entre más café para menos agua, más intenso va a ser, obviamente, pero también más ácido va a ser, más intensidad aromática va a tener, y eso igual es un poco importante. De repente a la gente que no le gustan tanto los cafés como florales o tan delicados, un poco el problema es que tienden a prepararlos de la misma manera en que preparan quizá otros cafés como mucho más intensos, más pasosos, más, digamos, como casi como, bueno, filo, como uno le quiera decir. Pero en la práctica como que depende un poco mucho de la preparación y eso igual es importante tener en cuenta de la misma manera en que el tueste va a comportarse de distintas maneras con distintos cafés. ¿Ya? Entonces voy primero con el Kenia y aquí voy a mojar con unos 70 gramos. ¿Ya? Y aquí igual. Y de nuevo, esto es más como... Ambos tienen como ese perfil de maracuyá, pero es como un maracuyá floral. Este es un maracuyá gomita, artificial, jugo como de sobre, el jugo como en polvo, jalea incluso. Eh, y un poco esa la diferencia. Segundo vertido hasta, digamos, 150. No quiero tampoco subir mucho más. Y aquí lo mismo. En los primeros vertidos tiendo a no preocuparme tanto de la agitación, de como qué tanto se mezcla todo el café, y tiendo a privilegiar más agitación, simplemente porque eso me ayuda a que la saturación de agua sea como súper pareja por todos lados. Eso es mi perspectiva. Ahora, después de esos uno o dos vertidos, tiendo a bajar mucho la agitación, haciendo que el chorro de agua choque contra la superficie. Ese choque, que se puede ver más violento desde fuera, en verdad es menos agitación y ayuda a que la cama de café no se mueva tanto. Entonces lo que voy a hacer es que, ¿se pueden escuchar eso? Está chocando, ¿cierto?, contra la superficie del agua. Y aquí voy a mantener como saturando más o menos seguido, pero eso me ayuda a que la cama de café no se alcance a secar tanto y no se mueva mucho, de manera que el filtro no se tape, por todos esos finos que van migrando, ¿cierto?, cada vez que yo estoy agitando con el flujo. Ya por el cuarto vertido acá. Cuarto vertido por acá. Y no, esto ayuda a conservar más o menos como cama de café abajo, no levantarla tanto. Y eso, contrario a lo que uno pueda pensar, hace que el flujo sea un poquito más rápido, de hecho. Aquí tengo que llegar a 3,52. Vamos a ver si me alcanza el agua. No me alcanza el agua. Ahora, este tipo de cosas cuando pasan, que de nuevo no es lo ideal, ¿cierto? Me preocupan un poco por el tema de la agitación. Va a tener un poco más de tiempo, sí, pero en la práctica como que tampoco va a afectar mucho. Lo que va a afectar más la extracción va a tener que ver con la molienda y el ratio, pero más el ratio que la molienda. Voy a perder un poco de temperatura, sí, pero y por lo mismo también compuestos aromáticos, pero no, son diferencias negligibles y como que un poco lo que quiero transmitir es que si es que están en la casa, están haciendo un filtrado y se les acaba el agua y tienen que calentar más, y es como, no, se va a demorar 2 minutos más, no va a haber tanta diferencia. ¿Ya? En verdad como que no se preocupen tanto. Creo que la manera en que están vertiendo tiene mucho efecto en eso, pero de nuevo, no va a haber tanta la diferencia. Igual estoy en 2,93 y 2,99, podría llegar y sacarlo así nomás, pero voy a tirarle un poquito más de agua a cada uno. Entonces este voy a llegar a 3,52 y acá a 3,30. ¿Ya? Entonces sería una 16, una 15. ¿Ya? Aquí ya está calentando.
Un poco lo que también me pasa con los cafés como más convencionales, es que este café, por ejemplo, por el proceso que tuvo, que igual es una fermentación relativamente extendida, un doble lavado de Eugenia igual tiene como, no es que no tenga fermentación. Eh, pero estos cafés tienden a tener un poco más como de dimensionalidad, como que tienen más capas, como que saben de una manera en un principio, después saben distinto y como que cambian de una manera más orgánica. Esto acá sigue oliendo a como esa gomita como de frutos tropicales coreana. Como que tiene ese perfil muy marcado y es casi indistinguible, como que es casi incuestionable, como que sabe a eso y huele a eso, que de nuevo lo hace como súper atractivo para competencias, pero un poco lo que yo personalmente, y esto no es algo como que quiero que necesariamente todos los competidores como que estén de acuerdo, pero para mí este tipo de estrategia en una competencia no es la que yo quiero seguir. Ya no compito, así que no filo, pero en la práctica como que creo que parte de la dificultad de la competencia es, y como la gracia de la competencia es la dificultad de distinguir y de describir los cafés que uno sirve. Y cuando tenía un café que como que todos en millones de lugares van a decir que es como sabe, va a ser una estrategia más interesante, pero ¿a qué costo, cierto? Y de repente las bebidas no son tan buenas. O sea, por lo menos en mi experiencia no me han gustado tanto las bebidas de cafés como de este estilo. Tienden a ser como muy intensas y como que no me gustan tanto. Pero no, como no creo que esté mal que a alguien le guste. Entonces acá voy a llegar a 350 y de nuevo estoy tratando como de que hacer que el chorro de agua choque contra la superficie. 352, 354 y aquí a 330. Y si se fijan la cámara de café como que no se alcanza a mover. Eso, listo. Y eso fue. Voy a recibir acá. Mejor con estas tazas. Ambos fueron como en 6 minutos y algo. Habían sido como 5 pensando como en lo que pasó con el agua. Pero no, como que no se nota mucha diferencia como en el resultado final, como que no se preocupen cuando pasa eso. Ya. Vamos a probar por aquí. Algo que también siempre trato de recordarles, cuando preparen un filtrado, acuérdense de revolverlo un poquito o mover lo suficiente si que tienen otro server para como trasfasijar. Es algo súper positivo para que toda la concentración sea uniforme, más aún si es que la receta se demoró más de un par de minutos. ¿Ya? Ya. Voy a tirar estos para acá. Gracias. Ya. Vamos a probar entonces. Y voy a sacar un poquito de soda también porque si no voy a terminar muriendo. Ya. Ya. Bueno, acá un poco como lo que diría es que es un perfil floral, perdón, tiene como también una suerte como de dulzor que yo lo recordaría un poco como chocolate de leche. Es como un perfil muy similar a lo que uno encuentra normalmente en algo como un Kenia o una Etiopía, en algunos Ruanda incluso, que es como un café fácil de tomar, limpiecito, redondito,
eh, y que es mucho más versátil por el lado del tueste, ¿cierto? En el sentido de que si yo, por ejemplo, tostara esto un poco más oscuro, lo desarrollara un poco más, esencialmente sería un café que se presentaría muy bien en espresso, sería muy fácil de combinar con leche y tiene todas esas como cualidades. No obstante, en un tueste más ligero tiene también como mucha como frescura, es un café que tiene floralidad, jugosidad, como que te hace salivar directamente y mejora muy bien a medida que enfría. Vamos por acá. Y este café está muy rico también, pero de nuevo, como que tiene esa maracuyá como muy marcada y es como maracuyá y casi nada más detrás. Y un poco el problema que tiene eso es que, de nuevo, o sea, lo hace como menos versátil y que no está mal tampoco, como que hay cafés que son para ciertas cosas y cafés que son un poco más versátiles, da lo mismo. Sí diría que esto es un café que cuando esté un poco más oscuro, sería aún más unidimensional, como que sería como un sabor y es casi como que porque estoy tomando café de especialidad si es que puedo tomar como algo saborizado, ¿cierto? Eh, y en la práctica como que es un poco el problema que está pasando, ¿cierto? Cuando se llega a este tipo de procesos, ¿cierto? De nuevo, sin hacer como una demonización de nada tampoco, este tipo de procesos como que son súper atractivos para muchos consumidores y está bien que a la gente le guste y está bien que también la gente pague más por esos productos. Un poco el problema es que cuando este es el perfil de taza, no es tan clara la distinción entre un café, por ejemplo, con un cofermento, con una fermentación, con una inoculación de bacterias o levaduras, o bien un café infusionado. Y ahí es donde surge un poco el problema, porque los cafés infusionados, ¿cierto? De la práctica son un café que se le agrega un sabor, sea de cualquier manera, sea que se le agrega una esencia en base a alcohol, en base a aceite cuando está en verde, cuando está en pergamino, cuando está como en algún otro ambiente. Eh, Mientras que yo diría que medios más como legítimos, ¿cierto?, de llegar a un buen producto, más aún cuando no estoy como siendo completamente transparente en cómo se llega a eso, es, por ejemplo, un control más exacto de la fermentación. Este café, siendo que es de Finca Paraíso 92, me consta que igual es como producto, perdón, de mucha investigación en torno a la fermentación, mucha investigación en torno a el control de la fermentación y la inoculación de bacterias y levaduras o bacterias que estén como siendo usadas específicamente para llegar a un perfil de taza muy claro. Eh, Ha habido mucha innovación y mucha como inversión también en este tipo de proyectos para llegar a este tipo de cafés. Pero llegan a un punto de como intensidad que personas como común y corrientes, consumidores común y corrientes, yo diría que no van a saber distinguir tanto entre como ya, este café tiene estos sabores, ¿por qué? Porque fue fermentado de una manera u otra o porque realmente se le agregó esa maracuyá. Eh, incluso yo, que tengo como todo el contexto como de Finca Paraíso 92 y dos y todo eso, no estoy tan seguro. Eh, a mí me sabe como que es algo que pueda suceder por generación de terpenos, por una levadura en específico que se usó, de la misma manera en que, por ejemplo, en la cerveza, o en otros productos, pero principalmente la cerveza, ¿cierto? Con levaduras como específicamente diseñadas para ciertos compuestos aromáticos, para ciertos terpenos como generados. Eh, es algo que puede ocurrir y como que lo veo plausible, pero es como tan intenso que en la práctica yo digo como que, claro, ¿qué es lo que realmente se está haciendo este café? Y en eso yo diría que el gran debe que tienen los productores en Colombia es la falta de transparencia, la falta como de que nos dicen realmente lo que están haciendo. Que yo creo que están en todo su derecho de no decirlo, pero nosotros también estamos en todo nuestro derecho de ponerlo como en duda. Eh, es un poco como mi perspectiva. Es un café súper agradable, no quiero como decir como que está malo. Es un café muy intenso, es un café como con sabores muy marcados y yo creo que es una experiencia como muy fuera de lo común para mucha gente. Este tipo de cafés como que perfectamente podrían ganar una competencia nacional y lo han hecho, ¿cierto? Y tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Eh, pero yo creo que también tenemos que cuestionarnos un poquito como qué es lo que apreciamos realmente de este café y por qué. Eh, Simplemente porque creo que hay que examinar esas cosas para tener como más o menos claro por qué estamos haciendo las cosas o qué cosas están bien y qué cosas desde cierto punto en adelante están mal. Eh, a mí me pasa que los cafés infusionados también no encuentro que estén necesariamente mal, en especial cuando se sabe que son infusionados, pero hay cierta cobardía en torno a decir que son infusionados realmente. Eh, y junto con eso, yo diría también que en el contexto de una competencia, y esto lo hago como una suerte de llamado para competidores nuevos,
La competencia no prohíbe el uso de café infusionado. Hoy en día no lo hace. En otros momentos sí lo hacía. Y incluso como que yo diría que algo como que la competencia activamente está como permitiendo y está como dando el visto bueno. Pero yo he visto competidores que han competido con café infusionado y no han dicho que son infusionados. Entonces ahí yo diría como que hoy he llamado la atención como a la transparencia, no solamente porque el productor no lo está diciendo, sino porque, de nuevo, si el productor no lo está diciendo y ahí como que uno no se quiere necesariamente poner a cuestionar lo que dice el productor, y ahí hay como una situación compleja de por sí, pero importadores, ¿cierto?, que están vendiendo ese café, deberían ser un poco más transparentes, por lo menos en las dudas o el cuestionamiento, ¿cierto?, de qué realmente se le hizo a ese café. Y por otro lado, competidores deberían pensarlo como más o menos claro, porque la competencia igual tiene mucho de narrativa en torno a qué es lo que está tratando de hacer el productor con los cafés y qué tipo de cafés estamos tratando de buscar o incentivar en la industria. Entonces, cuando yo sirvo este café, por ejemplo, digo, esta es una fermentación extendida o una fermentación dentro de un bioreactor, no este café en específico, pero digamos que un café como este, digamos que yo tengo esa narrativa, pero ese café es infusionado. Lo que estoy haciendo es que estoy mandando una señal a productores de que hagan esto, estos cafés les va bien en competencia, estos cafés se pueden vender caros, pero ¿qué pasa si no fue un proceso como innovador o una fermentación controlada o lo que sea? Los productores van a tratar de hacer eso, nunca van a llegar a este resultado y simplemente van a arruinar lotes de café. Entonces eso me parece súper irresponsable y de nuevo, yo creo que hay una suerte hay por lo menos un aspecto, ¿cierto? Cierta cobardía en torno a este tipo de café y esto es lo que no me gusta. No tengo ningún problema con que a la gente le guste este café, que los vacile, que los compre, que los venda y ni un problema de eso. Y de hecho lo he comprado y como que lo he disfrutado y de hecho hemos tostado también de esos cafés en triciclo por lo menos. Eh, en Ultravioleta tuvimos el Colombia Milán, ¿cierto? Y esos cafés como que tienen también sabores muy marcados. Ahora, el Colombia Milán está hecho dentro de un bioreactor y es como, obviamente, como fermentado junto con melón y tiene como toda esa, digamos, infusión de sabores que no es directamente una infusión, pero eso está todo claro, lo estoy diciendo, ¿cierto? Al momento de venderlo. Entonces decir como, por ejemplo, que es un Caturra nitro nomás, ese nitro no me estaba explicando suficiente y creo que es un poco irresponsable. Eh, de nuevo, hay contexto y contexto. Para la gente que lo está disfrutando en la casa y como que lo compra y lo prueba y le gusta, yo no encuentro que haya ningún problema. De hecho, como que ojalá que les vaya y les siga yendo bien a esos tostadores, cafetería y todo. Pero también un poco por el otro lado, ¿cierto? Por el lado como de este tipo de cafés, también hay una discusión en torno como a la desvalorización que eso implica para este tipo de cafés. Entonces, en la práctica, estos cafés son cafés excepcionales que también están hechos a partir de igual o más dedicación que en estos casos. Y en la práctica, ¿cierto? Estos son los cafés como que son también más asequibles, no solamente para consumidores y como cafeterías y negocios, sino también para productores como para producirlos. Son cafés que se pueden producir si es que se toman en cuenta como el cultivo, la poda, ¿cierto? La nutrición del suelo, la limpieza en la fermentación, el cuidado en el secado, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas como que son cosas que no son ningún secreto que generan este tipo de resultados. Y cuando como consumidores también nos ponemos como tan exigentes con los cafés para este tipo de sabores, así de marcados, un poco el problema que se genera es como que, ya, pues, pero, o sea, este café es el 0,01% de la producción, digamos 1%, siendo como súper generoso. El 1% de la producción. Estáis básicamente poniendo como el énfasis como en ese 1% que no solamente no es representativo, es como imposible de representar, ¿cierto?, lo que está pasando en la otra parte del mundo del café y poner esa vara a cumplir en claridad de sabores es un poco de partida ingenuo, un poco ingenuo, ¿cierto? Pero es poco realista de partida. Ahora, cuando yo digo que en ambos cafés yo lo describiría como maracuyá, un poco el problema que se genera para consumidores también es como que, claro, acá hay como una idea maracuyá, hay como de repente hay uno o dos compuestos aromáticos que en combinación uno reconocería como maracuyá o le recuerdan a maracuyá. Y eso para mí es una claridad de 1 a 10, un 3, un 4. Pero acá tenemos como 9. ¿Cachai? Entonces, en la práctica como que es difícil de repente eh, transmitir esa diferencia a consumidores, porque no le puedo poner, por ejemplo, quizás sí, quizás es algo como que tengamos que ir adoptando poco a poco como tostadores, pero cada como descriptor
no le puedo como subir o bajar la opacidad o como ponerle distintas intensidades de claridad de sabores a cada uno de esos descriptores. En la práctica, porque también va a depender mucho de la preparación y va a depender de otras cosas. Eh, Quizás algo como que tengamos que tomar en cuenta como tostadores hacia el futuro. Me parece bien interesante igual. Quizás decir como este tiene un sabor a, por ejemplo, el Etiopía que tengo ahora disponible en ultravioleta. Yo lo describo como nota de té verde fresco tipo sencha, durazno plátano, durazno como con pelo, perdón, chocolate de leche y como tiene un sabor residual como a oolong. Pero yo diría que todos esos descriptores están como de 0 a 10 de como fidelidad o claridad. Yo diría que están todos como en un 4 o 5. Como que sabe a café con estas cualidades. Mientras que el Colombia Milán, por ejemplo, que yo decía que sabía a melón, sabía a melón calameño, tenía como una suerte de sabor a mascarpone, diría que eso están todos encima de 0 al 10, estamos todos encima del 7 o el 8. Entonces son sabores muy marcados, muy intensos, muy presentes en la taza y casi que no sabe a café, sino que sabe a esas cosas combinadas. Eh, y ahí un poco de nuevo, se genera esa como desconexión entre productor, tostador, tostador, consumidor, más allá de también tener como importadores, exportadores y también tener como baristas competidores, lo que sea. Yo creo que un poco el llamado es como ser cuidadoso en general con lo que se dice y también tratar de ser consecuente con decir, ya, este café es como súper exótico todo, sí, pero también es un café difícil de conseguir, difícil de producir. eh, Mientras que este café quizás es difícil de apreciar, pero también tiene mucho más contexto detrás del que se ve en la superficie. Entonces, para la gente que le gusta estos cafés, yo diría que también sería algo bueno como tratar de contrastarlo constantemente de esta manera quizás con perfiles más convencionales para también saber más o menos dónde estamos parados. Es un poco como mi reflexión en torno a esto. Bueno, quedo atento igual a todos sus comentarios y un poco para ir describiéndoles. Acá siento que está como maracuyá, ¿sí? Es más como una maracuyá como muy fresca, es casi como el aroma a maracuyá más que la maracuyá misma, y tiene como esa sensación floral casi como jazmina, vainillada, que termina en un sabor un poco más como chocolate blanco, chocolate de leche, como muy, muy ligerito, muy como, eh, sí, de nuevo, como sabores más convencionales de café, que perfectamente pueden encontrar en un Kenia, en una Etiopía, etc. Mientras que acá sigue esa como suerte de artificialidad de como los sabores. Es un café muy marcado, sabe como literal como un batifruit de frutos tropicales. Eh, es un poco más intenso también en la acidez, pensando que igual los preparamos ligeramente distintos. Y eso también tiene que ver con el perfil como la cafetera cónica, la cafetera plana, como que igual obviamente hay mucho de eso. Eh, pero un poco el problema es que, claro, esto se mantiene muy, muy marcado, mientras que esto igual va cambiando de como que creo que es, de nuevo, más difícil de apreciar, no necesariamente mejor, pero tampoco más fácil y claro y como explícito, tampoco es necesariamente mejor. Creo que ahí como que lo que tenemos que cuestionarnos es como que qué realmente nos gusta. Yo, de nuevo, soy partidario más de este tipo de cafés, sin dejar de estos de lado, pero si tuviera que elegir un café que me podría tomar mucho más seguido, me podría tomar 5 días o 7 días a la semana, eh, fijo me voy por este tipo de café. Y creo que la mayoría de la gente iría por ese tipo de experiencia. Este tipo de cafés también son súper empalagosos, que no hay gente que le gusta mucho eso. Eh, pero creo que es como una experiencia un poco surrealista en torno al café, que de nuevo me parece un poco como si tuviéramos como llevarlo como no sé, el contexto como de música, esto es como full pop, como que vende fácil, vende rápido, no necesariamente tiene la como sustancia más profunda o lo que sea, mientras que esto es una taza de nuevo, más difícil de apreciar, con un poco más de complejidad, con un poco más de capas, más profundidad. Pero que claro, como desde fuera quizás se ve un poco más fome o como que no llama tanto la atención. Estos dos perfiles de café están disponibles en el mercado, no estos cafés en específico porque ya son cafés que tenía congelados hace tiempo, pero uno puede encontrar estos cafés. Y yo creo que lo que vengo como a decirles de nuevo o a llamarlos a que ustedes reflexionen también en torno a esto, es como que no hay que desestimar ninguno de los dos enfoques, pero hay que también tener en cuenta de que esto igual son como posibilidades. Si ustedes están comprando café con cierta descripción a un tostador, a una página web o una cafetería,
tengan en cuenta como que también no estamos hablando necesariamente de lo mismo. Si yo digo frutos rojos y frutos rojos, no estamos necesariamente hablando de lo mismo frutos rojos. ¿Ya? Eso. Si es que tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, lo pueden poner, bueno, ya, yo no anuncié que iba a hacer esta sesión por Instagram ni nada, por Twitch, simplemente puse a transmitir. Me pueden seguir por Twitch para que les llegue una notificación cuando vaya a hacer una transmisión, o me pueden seguir al Instagram de Dosis de Tiempo y también suscribirse a YouTube. Las que están viendo esto por YouTube, por favor suscríbanse. Si quieren dejar algún comentario, lo que sea, alguna duda, lo que sea, me pueden decir por ahí. Y también pueden meterse en la página web dosisdetiempo.cl para ver las fechas de talleres. Twitch no deja suscribirse al canal. Debería dejarte de suscribir, no debería haber problema. Hay mucha gente suscrita en el Twitch. Lo que sí no tengo suscripción como con pago. Es una suscripción gratuita. Entonces, no sé si esa sea como la pregunta. Pero me preguntan ahí por el chat. Igual pueden prender, me parece, notificación como de cuándo va a ser transmitido y todo, pero hay gente suscrita en el Twitch. Sí, a la de pago. Sí, no me gustaría, o sea, quizás en algún momento vaya a ser como una suscripción como pagada o lo que sea, pero de momento gratis, la idea es que se haga y siga siendo gratis. Yo me gano la vida de otra manera, así que eso. Pero no, si pueden seguir el Substack, si pueden seguir la página, si pueden meterse a la página web y ayudarme como por ese lado, si quieren meterse al Instagram, dosis de tiempo, en Instagram, ¿cierto? Ultravioleta Coffee también está disponible en Instagram y todo eso como que está por ahí, pero claro, no tengo suscripciones de pago de momento. Bueno, la gente que está en YouTube, suscríbanse, dejen un comentario, alguna duda, alguna consulta. Pasen un muy buen 2026, que ya es la segunda sesión del año. No voy a hacer sesiones tan seguidas como ha sido, pero en fin. Y que les vaya muy bien, chicos. Muchas gracias por la atención. Espero que esto haya tenido sentido y que les haya servido como una reflexión. Chaito.